Si quiere, yo leo el 1, usted el 2 y así nos vamos hasta llegar al 10, hermanos. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene la parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Señor, te pedimos que bendiga a usted su enseñanza, que hoy, Padre, podamos nosotros aprender, Señor, y recordar esta gran verdad, Señor, que usted nos ha revelado de lo que viene y de lo que va a suceder, y permita de que nosotros podamos disfrutar, Señor, esta enseñanza, y que podamos aprender para nuestro conocimiento, Señor, de tu bendita palabra. Bendice pues a mis hermanos y ayúdanos a estar atentos a la enseñanza, y en el nombre de Cristo, Señor, se lo pido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hermanos, ya estamos llegando, ya vamos avanzando sobre nuestros estudios de Apocalipsis, y el orden de nuestro estudio nos lleva al punto de tratar el tema de esta noche, el milenio, del milenio. Entonces, una enseñanza que ha sido controversial y sin embargo literal y real. Para llegar a ella, veremos la sucesión de eventos que nos describe el apóstol Juan, y que, verdad, ordena, y que maravilloso va a ser ese tiempo. La verdad es que el milenio es un tiempo en que pues nosotros vamos a estar ahí, ¿verdad? Y ya hemos visto, hermanos, cómo es que antes de llegar a estos 1000 años va a haber un acontecimiento conocido como la guerra, Armagedón que va a ocurrir. Y muchas personas van a sobrevivir, ¿ver? A pesar de que hubo tiempos difíciles en la tribulación, y muchos cristianos fueron mártires, muchos cristianos murieron por causa de la palabra, pero mucha gente, ¿verdad? Va a creer en Cristo en ese tiempo, mucha gente va a ser salva y va a sobrevivir, ¿verdad? Ese periodo hasta llegar al milenio. Ahora, hermanos, vamos a estudiar un poco sobre esta doctrina del milenio. Y en primer lugar vamos a estar viendo la intervención. Comienza con la intervención de un ángel. Vemos aquí en los versículos 1, el 1, ¿verdad? Dice ahí: vi a un ángel, Juan ve a un ángel que descendía del cielo.
Y dice ahí, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Entonces, hermanos, esos 3 versículos, dice en el versículo 2, dice que viene y prendió al dragón. Ahora, este ángel tiene 7 funciones. Vemos que viene del cielo, el ángel, ¿verdad? Y dice que desciende del cielo y viene a prender al dragón. Lo ata por 1000 años. Por 1000 años. Y luego dice también que lo arroja al abismo, lo encarcela. Dice también que pone un sello. Y después, pues va a ser soltado por un tiempo. Nos dice ahí, y prendió, versículo 2 dice, prendió al dragón, la serpiente antigua. Pues está hablando del mismo Satanás. Entonces dice ahí que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello, dice, sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Nos vemos aquí, hermanos. El mundo está como está el día de hoy, es por obra de Satanás. La gente pregunta y dice, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite tantas maldades, tantas guerras, tantos asesinatos, tanta injusticia? La gente comienza a hablar en contra de Dios y hermanos, no es Dios, es el mismo Satanás el que anda engañando a la gente. Es el mismo diablo el que anda haciendo tanto daño, tanta maldad. El mismo Satanás anda suelto por todas partes. Él anda haciendo, hermanos, y luego los cristianos pues tenemos una lucha, una fuerte lucha. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a nosotros los cristianos, hermanos, pues Él es nuestro enemigo principal, el que nos acusa día y noche. Delante de Dios, Él es el acusador, Él es el engañador, Él es el que saca también de la voluntad de Dios a muchos cristianos. Pero este ángel, hermanos, pues viene y ata a este Satanás. Este ángel posee la llave del abismo. Dice que trae una llave. Y luego dice ahí, nota, hermano, dice con la llave del abismo. El abismo es un tema que el Señor Jesucristo lo mencionó. La Biblia lo menciona en diferentes partes. Es como habla de algo profundo, un hoyo profundo. Es un lugar, hermanos, donde están confinados algunos de los demonios que en algún tiempo fueron ángeles. Y al rebelarse contra Dios, fueron lanzados, puestos en prisiones en ese lugar llamado abismo. Vamos a ver algunos pasajes que nos dicen eso. Y vamos a ir a Segunda de Pedro. Vamos a ver aquí lo que nos dice hablando sobre este lugar conocido como abismo. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 4, vea usted qué dice. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hay un grupo de ángeles, hermanos, que se rebelaron juntamente con Satanás y bueno, están en ese lugar. También en Judas, en San Judas, esta carta que está antes de Apocalipsis, hermanos, encontramos en el versículo, vamos a ver aquí, el versículo 6, San Judas 6, dice, y a los ángeles, dice, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y luego ya ahí entonces en Apocalipsis, hermanos, en el capítulo 9, vea usted qué dice Apocalipsis 9, también menciona en el capítulo 9 y luego el versículo 1 dice,
el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y le dio la llave del pozo del abismo. En el versículo 2 dice, abrió el pozo del abismo, ¿okay? Y subió humo del pozo como humo de un gran horno, dice, y oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y el versículo 11, vea usted que dice, dice, por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Entonces vemos aquí, hermanos, que entonces el ángel que apresa a Satanás lo pone en ese lugar conocido como el abismo. Entonces vemos otra cosa aquí, que a ese lugar, ¿se acuerdan, hermanos, cuando el Señor Jesucristo salió, le sacó a unos demonios a los cerdos? Le sacó los demonios a un hombre que estaba endemoniado. ¿Okay? Ahí en Lucas, vea usted Lucas 8:30. Lucas 8:30, vamos a ir ahí. Nos dice, ¿y qué era lo que temían estos demonios? Lucas 8:30. Lucas 8:30. ¿Están ahí, hermanos? Dice en Lucas 8:30, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión. El mismo demonio le contesta, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, en este hombre que estaba endemoniado. Y luego versículo 1 dice, y le rogaron que no los mandase ir, ¿a dónde, hermanos? Al abismo. Tenían miedo, ¿verdad? Que no los mandase al abismo. Entonces, hermanos, el diablo, Satanás, va a permanecer allí en ese lugar durante el milenio, va a permanecer 1000 años preso. Okay. Y si el diablo está preso, hermano, pues va a haber felicidad aquí en la tierra. Amén. Va a haber paz, no va a haber guerra, va a haber tranquilidad, va a haber, hermanos, un buen gobierno. Amén. Entonces, hermanos, y aquí, bueno, sigue diciendo nuestro estudio, sigue diciendo la aparición de un juicio. En el capítulo 20, versículo 4, si usted nota, hermano, y dice que Juan vi tronos, dice él, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora vamos a ver el versículo 4, la mitad del versículo 4, donde vemos que aparecen estos tronos, donde se sientan los que recibieron facultad de juzgar. Esto es los apóstoles. El Señor Jesucristo los mencionó. Vea usted qué dice en Lucas, hermanos, aquí en Lucas 19, versículo 28. San Lucas 19, 28. Vamos a ir ahí y encontramos este pasaje que nos dice, el versículo 28, dice así. No, es en Mateo, hermanos, perdón, disculpen, hermano. Es Mateo. San Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ese tiempo se cumplirá de lo que el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Que los apóstoles, se cumplirá esta verdad que está aquí, que el Señor Jesucristo les está diciendo.
Pero no solo dice ahí, sino también lo dice en Lucas. Vea usted en Lucas 22. Lucas 22, vamos a ir aquí también en el capítulo 22, versículo 28. 22 y 28 dice la palabra de Dios aquí. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Ok, ¿estamos ahí, hermanos? Les dije ese versículo, ¿verdad? 28 al 30. Dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Vemos aquí entonces, hermanos, que está claro que el Señor Jesucristo le está diciendo a los apóstoles que ellos van a juzgar a las 12 tribus de Israel en el milenio. Aquí nos habla estos versículos entonces que vemos aquí entonces en el versículo 4, pero no solo el versículo 4 nos habla de eso, el versículo 4 nos sigue diciendo otra verdad. Y vea usted, sigamos leyendo, el versículo 4 dice ahí la mitad del versículo, y vi las almas de los decapitados. Okay, estos son los que murieron por causa de Cristo, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora vemos aquí, hermanos, esto habla de la resurrección de los mártires de la gran tribulación. Vea, va a haber mucha gente en la gran tribulación, hermanos, donde va a morir por causa de predicar el evangelio. Ahí en la gran tribulación no van a haber cristianos que se desaniman solo porque llueve. Ahí no van a haber cristianos, en la tribulación no van a haber cristianos que dejan de venir a la iglesia solo porque les duele la cabeza, les duele la uña, o hay mucho calor, tengo mucha alergia, o me duele la uña, o me duele, que me hicieron una mala cara en la iglesia, yo mejor me voy. No, ahí no va a haber ese tipo de cristianos, hermano. Ahí va a haber cristianos de verdad. Ahí va a haber cristianos, hermanos, de verdad. Amén. Hermano, el COVID nos vino a mostrar realmente la realidad del verdadero cristiano en estos tiempos, hermanos. Que de tal manera iglesias desaparecieron, porque todas esas iglesias que se reunían nada más a las sanidades y a las aquí, allá, muchas de ellas cerraron sus puertas. Muchas iglesias cerraron. ¿Por qué? Los cristianos no eran de verdad. Hermanos, pero en ese tiempo, hermanos, los cristianos que van a estar en ese tiempo, hermanos, van a ser cristianos que van a estar dispuestos a morir por la causa de Cristo, hermanos, y van a predicar la palabra de Dios, van a dar testimonio, van a ser ganadores de almas, van a hablar de Cristo sin miedo, y muchos de ellos van a morir por causa de Cristo, hermanos, van a ser encarcelados, van a ser martirizados, hermano, va a ser una persecución total, hermano, para el cristianismo de ese entonces. Eso va a ser en la gran tribulación. Usted y yo deberíamos darle gracias a Dios, hermanos, que estamos viviendo en estos tiempos, hermanos, donde pues, bueno, por una parte, pues qué bueno va que nos tocó ese tiempo, pero por otra parte, hermanos, pues ahí nos la llevamos más o menos calmadita, ¿verdad? Como que no muy en serio, ¿verdad? El asunto. Y entonces, hermanos, ahora, dice aquí, hermanos, que muchos de ellos murieron. ¿Por qué? Porque no adoraron a la bestia. ¿Por qué? Porque no adoraron a su imagen. Recuerde que la bestia va a tener una imagen que va a poder hablar. Y muchos de ellos pues no se van a dejar poner el sello de la bestia. Y si no tienen el sello de la bestia, pues no van a poder comprar, no van a poder vender, no van a poder. Era como algo así como la vacunita, ¿no? La vacuna que llegó. Si no te pones la vacuna, pues no vas a poder entrar a ciertos lugares, no podías entrar a esto. Pero ese tiempo nada más fue una prueba de lo que va a venir, de lo que viene. En ese tiempo, hermano, va a ser algo difícil ser cristiano. Porque no solo puedes morir por causa de Cristo, porque te apresan o te agarraron, o puedes morir de hambre. Entonces va a ser una situación bien difícil. Ahora veamos aquí. Dice, y que no recibieron la marca en sus frentes. Luego, ni en sus manos. Okay.
Y luego dice, y vivieron y reinaron con Cristo. O sea, cuando dice y vivieron, significa que resucitaron. ¿Okay? Habla de resurrección de estos creyentes. Pero sigamos leyendo, hermano, sigamos leyendo. Ahora, esta dice ahí, versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen, se cumplieron los 1000 años. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Cuáles muertos? Los que no son cristianos, los inconversos. Luego dice, esta es la primera resurrección. Ahora necesitamos aclarar eso. ¿Cuál es la primera resurrección? ¿Qué incluye la primera resurrección? Vea usted, entonces la primera resurrección en este versículo, entonces en esta primera resurrección están contemplados los creyentes en el arrebatamiento también. Vea usted, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Esta es conocida como la primera resurrección. ¿Okay? Capítulo 4 y versículo 16. Dice así, mi hermano. Dice, por lo cual os decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, si esto habla de del arrebatamiento de la iglesia, hermanos. ¿Okay? Eso habla del día de que dejaremos la tumba donde estaremos, aquellos que ya hemos muerto. Esto habla, hermano, del día en que andaremos, nos levantaremos ese día, y luego, bueno, si va a ser de día, andaremos por ahí, ¿verdad? Tal vez en su carro, o tal vez anda en avión, o tal vez anda trabajando, y de repente te fuiste, nos fuimos. Esto puede suceder en ese momento. El lugar se queda vacío, si es que realmente eres hijo de Dios. Y si no, nada más vas a ver la escena. Amén. Y mañana, si sucede hoy, el día de mañana ya estaría la gran tribulación o la tribulación. Eso es lo que viene, los 3 años, los 7 años en total. Ahora, hermano, vea usted en 1 Corintios 15:52, que dice 1 Corintios 15:52. Primera de Corintios 15:52. Dice así: en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, ¿oyó? Eso va a ser instantáneo, rápido, así rápido, ¿oyó? Abrir y cerrar de ojos. Y luego dice, a la final trompeta, porque se va a tocar la trompeta. Vamos a oír sonidos. Y dice, dice, porque el Señor, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Incorruptibles quiere decir que tendremos un cuerpo que ya no es tu cuerpo como el que tenemos. Es un cuerpo transformado, un cuerpo igual, un cuerpo donde pues no sufrirá la muerte. Un cuerpo donde no puede pecar, un cuerpo donde se cumplirá la palabra de Dios ahí en Primera de Juan, capítulo 2, vea usted, o capítulo 3, en Primera de Juan, nos dice aquí la palabra de Dios, vea usted este versículo.
Dice ahí, hermano, el versículo 3, mirad, capítulo 3 y versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Nota el cuerpo que el Señor tenía cuando resucitó? Ese cuerpo, hermanos, dice, seremos semejantes a Él. Un cuerpo transformado, hermanos. Eso va a suceder en la primera resurrección. En la primera resurrección de los muertos, hermanos. En esta primera resurrección también están incluidos los dos testigos. En el capítulo 11, ¿se acuerdan, hermanos, que en ese periodo de tribulación, hermanos, van a venir dos testigos que van a venir a predicar la palabra y que van a tener el poder para descender fuego del cielo, que van a tener poder para hacer maravillas, dice. Y hermanos, dice pero de repente, después de que hayan terminado su ministerio aquí en la tierra, van a ser matados por el anticristo. Y después de 3 días van a resucitar. Dice la Biblia, hermanos, en el capítulo 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Pues la primera resurrección están incluidos ellos también. Y luego, hermanos, esta primera resurrección también abarca los mártires de la tribulación, los que menciona nuestros versículos, nuestro pasaje, donde dice el versículo 4, hermano, ahí claramente lo dice, lo leemos una vez, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Note, bienaventurado, dichoso es aquel que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Gloria a Dios, hermano. Entonces resucitaremos, tenemos un cuerpo transformado, y ahora entraremos al milenio. ¿Ok? Pero ya con un cuerpo transformado. ¿Ok? Un cuerpo ya que no vamos a tener que batallar con el pecado. Como dijo el hermano, no nos va a afectar la alergia, hermano. Amén. Es más, no va a haber alergia en ese tiempo, porque la tierra va a cambiar. Es más, va a haber un cambio no tenemos el versículo ahí, pero va a haber un cambio. La tierra ese que gime también, para esperando su cambio, como nosotros, que hermano, la tierra no produce, hay que echarle abono y todo eso, hay desiertos y todo eso. ¿Por qué? Por el pecado del hombre. Ese tiempo va a ser tiempo de bendición. Hasta los animales no van a hacer daño a las personas. No van a haber guerras. Hermano, va a ser un tiempo tranquilo, hermanos. Y vamos a ver un poco acerca de eso. Pero, hermanos, entonces estaremos ahí con el Señor. Vamos a ver un poco de la revelación del milenio. Entonces, en el versículo 5 y 6 nos dice ahí entonces esas verdades. 6 veces es mencionado una repetición. Nos dice desde el versículo 2 hasta el 7, no lo vamos a leer, pero si usted lee ahí y enumera las veces que dice milenio, aparecen 7 veces, o 6 veces, perdón. En este reino milenial se cumplen, entre muchas otras cosas,
las siguientes escrituras. Es más, el Señor Jesucristo, cuando le dijeron al Señor Jesucristo cómo deberíamos de orar, y Él dijo, bueno, les voy a enseñar a orar. Y Él dijo esto: Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego dijo, venga tu reino. ¿Okay? Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Se cumplirá esa oración. Venga tu reino. Hablando del reino milenial. Y no solo eso, también hay otras profecías. Por ejemplo, vamos a ir a Isaías. Vea usted Isaías, hermano. Isaías capítulo 9. El versículo 6 dice, ¿están ahí, hermanos? Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa profecía se cumplió. Habla de Jesucristo que vino a la tierra, nació de una virgen, un niño nos es nacido. Pero el versículo 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El versículo 7 se cumplirá en el milenio. Okay. Luego en el capítulo 11, vea usted versículo 6, 11:6 nos dice la palabra de Dios. Morará el lobo con el cordero, ¿oyó? Y el leopardo con el cabrito se acostará. Esos animales no se pueden ver y ahí ese tiempo van a ser muy amiguitos. Amén. Amén. El becerro y el león. Amén. Y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Un niño. Wow, va a estar, hermano, tremendo esto. Y luego dice en el capítulo 65, vea usted, capítulo 65. Dice el versículo 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Un cambio hasta en los animales. Y en Malaquías les leo este versículo, Miqueas 9:4, perdón. Les leo el versículo. Dice, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra, porque no va a haber guerra, va a haber paz. Y Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Estaremos ahí reinando con el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Ahora, recordemos esto, hermanos, que mucha gente que sobrevive el milenio, es cierto que van a haber miles y miles que mueren. Van a morir, mucha gente. Van a morir por las calamidades que han sucedido. Recuerde que el Apocalipsis habla de que la tercera parte de la tierra murió, y luego todo cuando caen las meteoritos y hay incendios y mucha gente va a morir por hambre, mucha gente va a morir por guerras, mucha gente y luego hermanos, pero va a haber gente que va a vivir. Va a haber gente que va a sobrevivir. Y luego va a haber gente que va a pasar al milenio con cuerpos como los tenemos nosotros. Porque no nada más vamos a estar allá nosotros
con cuerpos transformados. Si no, pues si es así, ¿a quién vamos a estar gobernando? ¿A quién vamos a estar? No, va a haber gente como usted y yo en ese tiempo también. Y entonces, hermanos, dice el versículo 7, vea usted. Vamos a ir a Apocalipsis 7. Cuando los 1000 años se cumplan, recuerde que Satanás esos 1000 años va a estar encerradito, va a estar encarcelado, no va a estar haciendo daño, no va a estar engañando, no va a estar poniendo en contra de Dios a nadie. Todos en el milenio van a conocer del Señor. Todos. No va a haber ni uno. Nadie. Todo mundo. No van a haber tentaciones. El diablo no va a estar haciéndoles, destruyendo las vidas. Hoy mucha gente muere de tantas enfermedades, mueren de alcoholismos, mueren de drogadicción, mueren de miles y miles están muriendo. En ese tiempo no va a suceder eso. ¿Por qué? Porque el diablo va a estar encerrado. Pero luego, hermanos, dice la Biblia, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ahora, hermanos, los nacidos, escúcheme bien, hermano, los nacidos en el milenio sin la presencia del maligno deberán ser probados, y para ellos Satanás será suelto de su prisión. Recuerden, va a haber gente que va a nacer en el milenio. Una nueva generación, se van a levantar jóvenes, van a haber niños, van a haber. Y cuando el diablo sea desatado, muchos de ellos van a ser engañados. Muchos de ellos van a ser puestos en contra de Dios. Dice que engañará a las naciones, entre las cuales están Gog y Magog, título que se da a los poderes mundanos opuestos a Dios. Mucha gente será entonces engañada en el milenio, por el maligno, perdón, ya que nunca habían probado la tentación por haber nacido en el milenio. Los creyentes redimidos y con cuerpos glorificados no podrán ser engañados, porque ya la decisión personal por Cristo fue hecha antes del milenio. Es más, no vamos a tener un cuerpo como ellos. Este intento será permitido por muy poco tiempo, hermanos, pues Dios desciende fuego del cielo y los consume. Dice ahí la palabra de Dios que el diablo, hermanos, entonces dice ahí la palabra dice y saldrá a engañar. Ese va a ser él lo sueltan y sale el diablo a engañar a las naciones, a las personas que están en los 4 ángulos de la tierra, a ponerlos en contra de Dios. Y los va a engañar, los va a decir, vamos a pelear en contra de Dios, vamos a vencer a esa ciudad, vamos a hacer y todo, miles y miles otra vez. Dice que el número es como la arena del mar. El diablo por eso es engañador, hermano. La gente no quiere nada del evangelio. ¿Por qué no quiere nada del evangelio? El diablo los ha engañado, hermano. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 4:4, dice, y el Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. Ciega el entendimiento de las personas, hermano. No vienen a Cristo porque están ciegos espiritualmente. Ese va a ser el ministerio, ese va a ser el trabajo de estar. Los viene a engañar otra vez. Y los pone en contra de Dios. Y ahí vemos, hermano, el versículo dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon al campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió.
otra destrucción. Ya al versículo 10 vemos que ese es el destino final de Satanás. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿No? Eso será al final. Ahí estará ahí, acompañará a la bestia y al falso profeta en el lago de fuego. Ser atormentado sin esperanza alguna por los siglos de los siglos. Hermano, entonces eso va a suceder en el milenio. Después del milenio. Por 1000 años. Pero va a haber 1000 años de paz, de felicidad, de gozo. Y luego ya viene todo esto ya, conclusión. Y ya en el versículo 11 en adelante ya vemos, hermanos, el juicio ante el gran trono blanco. Y ahí también, la próxima semana veremos, ahí también sucede la segunda resurrección. Donde dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros, ahora muertos, dice, grandes y pequeños ante Dios, están de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y esto ya es otro mensaje para el próximo miércoles, hermano, pero ahí va a ser donde va a ser el juicio final. Pero no tiene por qué temer eso, hermano, si usted es hijo de Dios. Amén. No tenemos por qué temer a eso. Ay, ¿y qué tal si voy a estar ahí? No, es decir, si tú eres hijo de Dios, hermano, no tiene por qué temer. Vamos a estar con el Señor. Gloria a Dios. Amén. Reinando con el Señor. Y hermanos, mientras hay que orar por nuestras familias, hay que orar por los parientes, de que sean salvos, de que puedan conocer a Cristo, ¿verdad? Que puedan conocer y venir al conocimiento del Señor. Y que Dios nos ayude, hermanos, para poder seguir adelante. Vamos a concluir entonces con esta enseñanza. Y bueno, hermanos, tenemos un poquito de entendimiento. Yo espero que usted haya entendido algo sobre esto del milenio. Hay cosas que tal vez no le quedan claras, pero bueno, después si tiene alguna pregunta, algo, pues podemos platicar después, ¿ok? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por el tiempo que tú nos permites de estar aquí. Señor, sabemos que estas verdades están en tu palabra, las creemos porque así son, Señor. Tú no las revelaste porque tú así quisiste. Ayúdanos, Padre, a seguir siendo fieles, a seguir ganando almas, seguir trabajando, seguir haciendo la obra que tú nos has dado, Señor, a la iglesia. Así es que, Señor, te pedimos pues todo esto. Y gracias por tu palabra, gracias por lo bueno que tú eres para con cada uno de nosotros. Conforta nuestro espíritu, ayúdanos a crecer espiritualmente, Señor, y ayúdanos a confiar en su palabra. En el nombre de Cristo, Señor, se lo pido. Amén. Dios les bendiga, hermano.